Jóvenes, buen día. La clase del día de hoy, jóvenes, buen día. La clase del día de hoy es respecto de la comparación de sistemas políticos. Ya habíamos visto en clases anteriores el sistema político. Y bueno, en este caso vale la pena hacer una, si no recapitulación, a lo mejor sí un repaso de algunos pequeños conceptos que ya hemos visto para poder entender de qué va esto de la comparación de sistemas políticos. Primero, el estudiar varios países no necesariamente implica que estemos haciendo política comparada. Es decir, que conozcamos varios países o que estemos haciéndolos parte de un estudio no significa que los estemos comparando per se. ¿A qué se refiere esto? Que además para hacer un estudio de política comparada tenemos que considerar la parte metodológica y la teoría común, ¿no? Entonces, además de esto, bueno, la intención principal de la política comparada, y lo hemos platicado en anteriores ocasiones, es el salir del etnocentrismo o de un particularismo mal hecho, digamos. También se trata, digamos, de un fenómeno interesante, el tema de la política comparada desde la perspectiva de que la propia política se ha estado ensanchando, es decir, con fenómenos de globalización, pero sobre todo de intercomunicación, más allá de la globalización comercial, de intercomunicación, es que podemos estar hablando de un ensanchamiento de la política. Es decir, la extensión de la labor política se ha estado extendiendo muchísimo más y eso implica o eso nos trae a cierto grado la necesidad de estar haciendo comparaciones de diferentes realidades, porque estas realidades a su vez ya están interconectadas y están generando fenómenos y cambios unas en otras, ¿no? La parte también, digamos, otra de los aspectos que nos hace pensar en la necesidad de la política comparada como un baluarte, digamos, o como un pivote, un pilar de la ciencia política, bueno, tiene que ver con que el mundo ya no es un mundo con un solo centro de poder, ya no se trata tampoco de un mundo bipolar como en la Guerra Fría, sino bueno, ahora se trata de un mundo policéntrico que tiene diferentes centros de poder, desde China, Rusia, Estados Unidos, Europa, India, incluso como nueva potencia, y en algunos lapsos incluso Brasil en Sudamérica, ¿no? Entonces, estas diferentes realidades y la variedad que implica también de estas realidades de sistemas políticos, es decir, hay una serie de sistemas políticos que funcionan de diferente manera de acuerdo con las culturas políticas existentes, con historias diferentes, con formaciones socioculturales distintas. Y bueno, estas variaciones de sistemas políticos, estas diferentes realidades que están interactuando entre sí, vale la pena que podamos entender cómo lo hacen, y esto es a través de un método de control como es el método comparativo que podemos a lo mejor acceder a este tipo de conocimiento, ¿no? La política comparada tiene que aspirar a ser global, tiene que aspirar a generar conceptos que puedan viajar. Digamos, esto es uno de los retos importantes para la política comparada, el generar conceptos que sean capaces de trasladarse de una realidad a otra, ¿no? De una realidad social a otra realidad social. Estos conceptos viajeros o que puedan viajar, por decirlo de alguna manera, bueno, tienen, digamos, algo en común y los conceptos que más pueden hacerse de este tipo en otras disciplinas científicas, bueno, terminan siendo los conceptos cuantitativos. En este caso, entonces, en las ciencias sociales, lo cuantitativo, si bien no se demerita, siempre se ha hablado de el poco alcance explicativo que luego pueden dar ciertos datos cuantitativos. Bueno, hay autores como Giovanni Sartori que nos insisten en la importancia de que se generen conceptos que puedan ser aplicables desde la perspectiva cuantitativa, es decir, conceptos que después puedan llevarse a lo medible, a lo cuantificable, multiplicable, para a partir de ahí poder generar conclusiones
o que estos conceptos puedan ser aplicados en diferentes lugares y hacer comparaciones desde la perspectiva de la generación de conocimiento controlable, ¿no? Entonces, la necesidad de un marco conceptual en este sentido que nos lleve a, a generar o a producir conocimiento o herramientas cuantitativas que nos den conocimiento comparable. Esa es la intención primordial y por eso la insistencia a lo mejor con lo cuantitativo y la importancia de lo cuantitativo en las comparaciones tiene que ver con eso, con que son aplicables en diferentes países, es decir, 2 es 2 en todos los países independientemente de la cultura, ¿no? Se podrá decir diferente en términos de lenguaje, pero el significado sigue siendo el mismo. Entonces, la parte cuantitativa nos da esta comparabilidad. Sin embargo, los conceptos que se tienen que construir y la red de conceptos que se tienen que construir alrededor es muy importante que se cree, porque si no puede ser, digamos, muy corto el estudio comparativo y dada la complejidad de las sociedades modernas, bueno, necesitamos que estos conceptos reflejen esa complejidad para poder hacer una comparación realmente adecuada, ¿no? Digamos, aquí tenemos un dilema interesante donde los fenómenos sociales los tratemos de ver a través de conceptos que sean cuantificables, medibles o multiplicables. En este sentido, atrapar fenómenos tan diversos, tan complejos, desde una perspectiva de tipo cuantitativo puede resultar bastante complejo. Bueno, otra cuestión interesante dentro de esta parte que se pretende cuantitativa de la ciencia política o de la política comparada, bueno, es la parte de la clasificación o la gradación, es decir, el poner en qué sentido es una cuestión de grado, ¿no? Entonces, la clasificación, a final de cuentas, cuando se haga una clasificación en términos de política comparada, es lo que nos va a dar coherencia, le va a dar consistencia a un cuerpo teórico, pero sobre todo los instrumentos de medición que se creen a partir de estos conceptos teóricos, ¿no? Entonces, se tiene que generar una red conceptual, pero adicional a esta red conceptual, se tiene que estar visualizando el cómo hacer esta clasificación. Me explico. Cuando hablamos de sistemas políticos, por ejemplo, y en una comparación de sistemas políticos, es sumamente relevante cuáles son los elementos que vamos a estar tomando para la clasificación, pero además las observaciones que se estén haciendo a partir del sistema político y de las estructuras del sistema político y de las funciones del sistema político tendrán que ser de tipo cuantitativo para que puedan ser comparables con otras. No es una cuestión necesaria, pero es una cuestión deseable si aspiramos a que la política comparada sea global, ¿sí? Entonces, en el sentido de que busquemos lo cuantitativo en esta comparación, necesitamos también un marco conceptual y una red conceptual que nos permita hacer esas comparaciones de lo medible o de lo cuantificable de los sistemas políticos que estamos comparando. Y para esto, las clasificaciones son muy importantes, tanto de los sistemas políticos como de los conceptos que vayamos a estar utilizando o estudiando, ¿no? Hay información que resulta relevante en términos de política comparada y que tenemos que tener en cuenta generalmente cuando se hagan este tipo de estudios o cuando se presenten este tipo de estudios, ¿no? Primero, los datos de los censos, tanto datos económicos, sociales, demográficos, son relevantes a efecto del tema de política comparada porque son datos efectivamente cuantificables, medibles y con los que podemos trabajar para poder hacer una comparación. Datos de encuestas de opinión o incluso actitudinales o de actitud, datos electorales, de resultados electorales o incluso de votaciones parlamentarias. Pueden ser datos de tipo cuantificable y que son aptos para la comparación. Datos sobre las élites, incluso. Hay estudios que se hacen sobre las élites, sobre cómo se reclutan, sobre cómo ejercen el poder, sobre la extensión de las élites
y sobre su influencia dentro del sistema político. Hay datos que ya se generan, o más bien que ya se generaron y que después se trabajan. Estos son datos secundarios, los datos ya trabajados. Este tipo de datos secundarios también son relevantes para el tema de la política comparada, ¿no? Entonces, es importante cuando hacemos política comparada, en este caso a ustedes no les va a tocar hacer un estudio de política comparada, pero sí identificar el estudio de política comparada, qué es la información que es útil para el investigador. Si nosotros hiciéramos el estudio, necesitaríamos saber qué es lo que necesitamos saber. O sea, para empezar necesitamos definir qué necesitamos saber y a partir de ahí buscar cierta información. Y esta información que busquemos debe de ser útil para ese objetivo que nos pusimos de qué queremos saber. Y esta información, si queremos que sea comparable a escala global, bueno, o que nuestras hipótesis tengan la posibilidad de generalizarse a nivel global, bueno, entonces necesitamos buscar que esta información sea medible, sea cuantificable, ¿no? Y aquí hay, digamos, si no contradicción, otra lucha entre la extensión y radio de comprensión de los conceptos. Es decir, los conceptos tienen un radio de influencia, de comprensión, nos permiten entender hasta cierto punto. Y en el sentido en el que entre más necesitemos que un concepto abarque, que el concepto abarque cada vez más, vamos a perder precisión del concepto y controlabilidad. Es decir, la posibilidad de controlar los resultados de este propio concepto, pero ganaremos en extensión. Por eso decíamos que para los científicos sociales la parte cuantitativa nos resulta complicada porque a veces en términos de profundidad no nos da mucho, pero sí en términos de extensión. Los conceptos que a su vez pueden ser cuantificables nos van a llevar a una mayor extensión porque pueden ser comparables a nivel global. No obstante, cuando queremos explicar un contexto específico, bueno, necesitamos conceptos que nos den mayor profundidad y mayor precisión. Pero esto no puede ser comparable con cuestiones, digamos, en otras realidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos que incluso hay una especie como de regla, que entre más abstracto sea un concepto, tendrá que tener menos atributos. Y más abstracto nos referimos a que sea mucho más general. Entre más general sea un concepto, deberá de tener menos atributos o menos características. Esto nos lleva a que los conceptos, digamos, de tipo lógico-matemático son bastante abstractos, pero los componentes son muy pocos, ¿no? Y entonces los atributos son muy pocos y por eso son tan comparables. Hay un ejemplo que les quisiera poner a ustedes que también estudian administración pública. Desde la perspectiva de la administración pública, el concepto como tal de administración pública no necesariamente puede ser llevado a todos los países del mundo o en todos los sistemas políticos podemos comparar la administración pública o el modelo de administración pública. ¿Por qué? Porque el concepto específico de administración pública trae ciertos atributos y características que no necesariamente encajan en todos los países. Sin embargo, el concepto de staff, por ejemplo, que tiene que ver con este conjunto de personas de apoyo, estas personas de apoyo para ejercer el poder sí puede compararse a lo largo y ancho de todo el orbe. Y entonces, si queremos comparar países asiáticos, africanos y demás, lo pudiéramos hacer a partir del concepto de staff, que es mucho más general, que tiene menos atributos, pero que abarca muchísimo más. Entonces tiene una mayor extensión, pero tiene una menor precisión. Si queremos hablar de administración pública, podemos hablar, digamos, de los países occidentales, pero incluso ya si queremos hablar de algo mucho más específico, pudiéramos hablar del servicio civil de carrera o del servicio civil como tal, que en algunos países desarrollados sí puede ser comparable y en otros países a lo mejor ya no alcanza a ser comparable y ya no entra ni siquiera todo Occidente, ¿no? Y entonces están en diferentes niveles de abstracción. Mientras el staff está en un nivel de abstracción alta, el concepto de staff, el concepto de administración pública pudiera estar en una abstracción media y en una abstracción baja o con mayor especificidad pudiéramos estar hablando del servicio civil.
Estos son ejemplos de cómo los diferentes niveles de abstracción quitan o aumentan atributos, los hacen más precisos o menos precisos, y a su vez más comparables o menos comparables de acuerdo con lo que queramos, ¿no? Y entonces estos niveles, diferentes niveles de abstracción, hay autores que dicen se tienen que estar generando estos marcos teóricos para poder hacer estas comparaciones, ¿no? Ahora, cuando hacemos política comparada, lo que estamos haciendo es análisis político. Y en qué consiste el análisis político en sí? Bueno, pues estudiar, eh, digamos, el funcionamiento de los sistemas políticos, los procesos y las dinámicas, y explicar sus elementos. Cuando hacemos análisis político es lo que hacemos. Ahora, cuando hacemos análisis político desde la política comparada, bueno, pues lo que hacemos es comparar justamente el funcionamiento de los diferentes sistemas políticos, comparamos procesos y dinámicas, y a su vez comparamos también los elementos. Y estos elementos cómo inciden en los procesos, en las dinámicas o en el propio funcionamiento del sistema político a partir de similitudes o a partir de diferencias. Esto ya lo habíamos platicado. Entonces, la parte de hacer análisis político es fundamental para la política comparada, ¿no? Las dimensiones, digamos, políticas y abstracciones, esto seguramente ya lo han visto tanto en administración pública, seguramente, o en otras clases de ciencia política. Hay tres grandes conceptos que al final de cuentas también nos van a dar las dimensiones de los estudios y de lo que estamos hablando. Son conceptos anglosajones, polity, politics y policy, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Bueno, en este caso yo les hablaré de las dimensiones que significan cada uno de estos conceptos, mientras que polity se refiere a estudios sobre estructuras, sistemas o instituciones, es decir, es mucho más general, es más abstracto. Politics se refiere a procesos, comportamientos y actos. Esto es mucho más fácil hasta cierto punto de cuantificar y digamos que tiene un nivel de abstracción medio. Cuando hablamos del politics, de los procesos, de los comportamientos, de las acciones, y cuando hablamos del policy, que hablamos ya más de la parte, digamos, decisional, hablamos de decisiones, resultados y los efectos que tiene, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones de la política y sus grados de diferentes de abstracción nos van a decir en qué nivel de abstracción podemos estar utilizando qué tipo de conceptos. Cuando vamos a comparar estructuras, sistemas o instituciones, necesitamos conceptos igualmente de abstractos, ¿no? Y si vamos a comparar a lo mejor politics, procesos, comportamientos, acciones, donde necesitamos conceptos, digamos, de media abstracción, pero con la posibilidad de que sean lo suficientemente abstractos para abarcar el universo que queremos estudiar y además darle precisión a nuestro estudio comparativo. Algunas de las preguntas que se hace la política comparada es, bueno, y el propio análisis político es cuál es el papel del poder y la influencia en los sistemas políticos, qué tienen en común los sistemas políticos y en qué se diferencian, cuando nos preguntamos en política comparada, qué condiciones producen estabilidad, cambio o revolución, movimientos sociales en los sistemas políticos, cuál sistema político es el mejor. Y bueno, pues habrá que definir a qué nos referimos con mejor, en qué sentido hablamos de que sea el mejor. Eh, También de repente nos podemos estar preguntando el, cuál es el entendimiento que tenemos de los fenómenos políticos o cómo se entienden los diferentes fenómenos políticos o un mismo fenómeno político en diferentes países con diferentes concepciones. Hay algunos temas de interés que ya llegan a la política comparada, y que para la política comparada ya han sido estudiados, siguen siendo parte del tema de interés y a lo mejor sigue existiendo una falta de conceptos que nos puedan ayudar a entender más estos temas, pero hay una serie de estudios de política comparada, sobre todo que versan en los siguientes temas. Primero, la comparación de sistemas de gobierno, si el sistema parlamentario y el sistema presidencial, cuál de los dos sistemas es el más importante, cuál de los dos sistemas puede ser el más funcional para las democracias, por ejemplo, ¿no?
o el comportamiento electoral, como en algunos países se sigue votando a ciertos partidos políticos y en otros países a otros. El surgimiento de movimientos sociales, de revoluciones, a partir de cuáles son los factores que detonan este tipo de acciones, estos movimientos sociales. Eso es parte de la política comparada o del interés de la política comparada. Los sistemas electorales, cómo están organizados, las instituciones, cómo funcionan, digamos, las reglas, los contrapesos, las reglas de participación, de competitividad en los sistemas electorales, la competitividad misma, los sistemas de partidos, de cuántos partidos estamos hablando, cuáles son los requisitos para formar un partido, cuáles son las características de los partidos, cuáles son las ideologías de los partidos y la comparación entre diferentes países, ¿no? La ingeniería constitucional, es decir, cuáles son las partes integrantes de un documento, una carta magna, cuáles son los derechos primordiales que se defienden, qué cosas sí se plasman en la Constitución y qué cosas se dejan para leyes generales o para leyes secundarias. Cuando hablamos de incluso la organización territorial, en términos de federalismo, centralismo, y esto cómo influye en las relaciones de poder al interior de un sistema de gobierno o de un sistema político, como los contrapesos que pueden ser a veces las entidades federativas respecto de o la comparación con un sistema centralizado que a lo mejor no tiene sus contrapesos, pero puede tener otros contrapesos a otro nivel, al solo nivel de gobierno general, ¿no? El estado de bienestar y la política social también son temas de interés para la política comparada, como es que las prestaciones sociales, la intervención del Estado en ciertas partes de la economía, la dirección del desarrollo y lo que esto implica. Y además los modelos de administración, como hay modelos de administración mucho más efectivos, incluso algunos paradigmas de administración pública pueden ser comparados entre diferentes países y a partir de esto poder concluir que un sistema o un modelo administrativo puede ser más adecuado en ciertos contextos, ¿no? Y la reforma del Estado, cómo han reformado los estados, en qué momentos de transición o después de una revolución, estas reformas del Estado que han implicado, cuál ha sido el cambio cultural que han generado, cuáles son las leyes que han tocado, cuáles son los aspectos primordiales que se consideran en una reforma del Estado, si depende del contexto cultural, si depende del contexto geográfico, político específico, o tiene que ver más con algunas reglas generales respecto de este tema de la reforma del Estado. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, jóvenes. La idea de la comparación de diversos sistemas políticos es que podamos tener en cuenta que los sistemas políticos pueden ser comparables, pero para que puedan ser comparables los diferentes sistemas políticos en diferentes realidades, bueno, necesitan de un montón de prerequisitos en términos teóricos conceptuales. A final de cuentas, mucho del reto de la política comparada tiene que ver con la formación de una red fuerte, aplicable, de conceptos teóricos que puedan ser, digamos, necesitamos en política comparada generar conceptos viajeros, ¿no? Conceptos que sean lo suficientemente aptos para viajar a cualquier lugar, adaptarse a esas realidades y explicarnos y poder comparar con otras realidades para entender mucho más lo que pasa en el mundo en términos de política. ¿Vale? Bueno, hasta aquí la clase, jóvenes. Nos vemos la siguiente. Hasta luego.